¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguro que con ganas de continuar viendo estos vídeos, de seguir aprendiendo y de seguir comprendiendo el temario, ¿no? Lo importante, ya hemos dicho muchas veces en historia, comprender el temario, no memorizar los apuntes, buscar apuntes como un loco, como una loca, sino comprender de qué se trata, por qué nos preguntan lo que nos preguntan, para poder memorizar acontecimientos básicos, fechas básicas, personajes básicos y poco más, ¿no? Porque una vez que se tiene entendido el temario, somos capaces de repetirlo. El problema es que si no comprendemos el temario es cuando cometemos errores mezclando conceptos, ideas, porque la historia también es una cuestión de comprender, no solamente es una asignatura de memorizar, ¿no? de poner codos. Bueno, nos ponemos con el tema, venimos de ver la parte de la crisis de 1917 y del fin de la restauración, de la guerra de Marruecos, de la crisis de 1909 y de la no intervención de España en la guerra mundial, y ahora con este vídeo lo que iniciamos en la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, nos ponemos a ello. 9.3, la dictadura de Primo de Rivera, el final del reinado de Alfonso XIII. Bien, ¿en qué va a acabar la restauración, no? Bien, ahí tenemos una foto del general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, no confundir con su hijo, que es José Antonio Primo de Rivera, que va a ser el fundador de la Falange, y lo veremos en la época de la Segunda República, los temas siguientes, ¿no? Este es Miguel Primo de Rivera, el padre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Este es el dictador militar Miguel Primo de Rivera. Ahí tenemos una foto despachando con Alfonso XIII. Bien, el sistema de la restauración va a quedar bruscamente interrumpido en septiembre de 1923, cuando el entonces general capitán de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe militar en Barcelona, ante la perplejidad inicial del gobierno y el apoyo posterior del rey Alfonso XIII. Spoiler, este apoyo del rey Alfonso XIII, sin saberlo el propio rey, va a marcar el futuro de la monarquía, ya que va a quedar unida la monarquía a la dictadura, o si se quiere, la dictadura a la monarquía, de tal manera que si el dictador cae, el monarca vendrá después. Bien, el golpe de Estado se debió a una serie de circunstancias, tanto de orden interno como de orden internacional, ¿no? De orden nacional y de orden internacional. A nivel internacional hay un trauma como consecuencia del final de la guerra mundial y el miedo al comunismo, ¿no? De esa revuelta en Rusia bolchevique que había llevado al poder a los soviets en 1917 y que había acabado con la monarquía de los zares en Rusia, ¿no? Ya hay un ejemplo de movimiento obrero que ha tomado el poder de manera clara en la Unión Soviética, ¿no? En Rusia, convirtiendo el país en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? El nacimiento de la URSS con la revuelta bolchevique de 1917 que puso fin al gobierno de los zares, ¿no? Ese modelo, por lo tanto, entra miedo, el miedo a que el comunismo se expanda por Europa, y hace que se empiecen a buscar soluciones de carácter radical, muchas de ellas basadas o buscando el apoyo del ejército, de carácter militarista, por parte de esas burguesías que habían apoyado, por ejemplo en España, el sistema de la restauración, ¿no? El sistema liberal, el Estado liberal y la restauración en el caso español. En 1923, por ejemplo, ya se había producido el triunfo de Mussolini y del fascismo en Italia, mientras que en algunos países de Centro Europa se va a extender gobiernos de carácter autoritario, mientras que las democracias liberales, ante todos estos problemas, sobre todo aquellos problemas que tienen que ver con la resolución de los conflictos sociales y populares, de las reivindicaciones de los movimientos comunistas, socialistas o anarquistas, pues van a ir retrocediendo, porque se va a buscar este tipo de soluciones radicales. Solo Francia e Inglaterra, en cierta manera, van a mantener la compostura y las democracias al modelo liberal en Occidente, no en Europa. A nivel interno, el Partido Conservador y el Partido Liberal Español estaban divididos. Se ha producido un agotamiento del sistema de la restauración y ha aumentado su deslegitimación al gobernar con el Parlamento cerrado, ¿no? Que habíamos explicado en la crisis de 1917 con esa asamblea de parlamentarios. Además, el revisionismo político del Partido Liberal, encabezado por Canalejas, por ejemplo, a su muerte se había paralizado, y el revisionismo político del Partido Conservador, ¿no? de lo de Cánovas del Castillo, en este caso en la figura de Maura, había también fracasado
con la Semana Trágica de Barcelona y aquel Maurano en el que Maura tuvo que dimitir. Bien, los socialistas y los republicanos también estaban divididos y no tenían la suficiente fuerza numérica como para desbordar al sistema de la Restauración. Aún no estaba preparado para retomar o para tomar el poder la solución que estuviera encabezada por socialistas, ¿no? Por ejemplo, o por republicanos. Esa solución aún no estaba madura y no tenía la fuerza suficiente para poder desbordar al sistema de la Restauración y forzar, por lo tanto, un proceso de mayor democratización del sistema, ¿no? O también de la construcción de una dictadura soviética al modelo comunista de la URSS, ¿no? Bien, por otro lado, el desastre de Anual supuso una humillación para el ejército. Si recordáis en el tema de la guerra de Marruecos, cuando se produce una mortalidad en una batalla importante y la pérdida de buena parte de lo ganado en la guerra de Marruecos. Cabe añadir que el intervencionismo militar en la vida política había crecido, ¿no? Con la ley de jurisdicciones de 1906, con las juntas militares de 1917, que la habíamos explicado, ¿no? La ley de jurisdicciones viene a consecuencia del incidente del Cuzcut de 1905, por lo cual se prohíbe que los delitos que se entiendan contra la patria, contra la bandera o contra el honor del ejército sean juzgados en tribunales civiles, sino que serán juzgados en tribunales militares. Y la Junta Militar es una especie de asociación militar por parte del ejército que pedía mejoras y reivindicaciones de ascensos salariales, etcétera, una especie de sindicalismo militar que el gobierno había intentado disolver, pero que el rey la había apoyado y que no le quedó otra al gobierno que mantener estas juntas militares activas, ¿no? Con lo que se reforzaba el papel del ejército por encima del papel de los políticos, ¿no? De la vida política. Y si algo era la Restauración, si una de las bases tenía la Restauración, es que el ejército no interviniera en la vida política, ¿no? Este es uno de los mensajes fundamentales de Cánovas del Castillo, y que mantuvo Alfonso XII, pero Alfonso XIII cada vez va a ir rompiendo este principio fundamental de la Restauración. Ciertos sectores sociales van a buscar en los militares la lucha contra lo que ellos llaman enemigos de la patria, ¿no? Y agrupan bajo ese nombre a toda la oposición, a los nacionalistas periféricos, a los socialistas, a los comunistas y a los anarquistas. El aumento de la conflictividad social, cuya manifestación más dura, más grave, será el pistolerismo en la guerra social barcelonesa, donde, si recordáis, habrá sobre todo atentados por parte de anarquistas contra dirigentes de empresas y contra burgueses en Barcelona, y a su vez parte de la burguesía catalana, de los empresarios catalanes, financiarán una especie de guerra de pistoleros a través de una especie de cuerpos de paramilitares, ¿no? De mercenarios que van a asesinar a huelguistas, a sindicalistas, etcétera, ¿no? Esta guerra social barcelonesa, ¿no? Justo en la capital donde está destinado Miguel Primo de Rivera, ¿no? Que es capitán general de Cataluña. Se va a buscar la necesidad de una solución urgente, ¿no? Ante todos estos problemas, y la opinión pública empieza a estar desengañada del sistema de la Restauración, harta de la corrupción política, del alza de los precios como consecuencia desde la Primera Guerra Mundial, que lo vimos en el tema anterior, y de la Guerra de Marruecos, con toda la problemática que tiene que ver con las quintas, ¿no? Por ejemplo. Y se empieza a ver con buenos ojos la aparición de esto que llama alguna parte de la prensa un hombre bueno y apolítico, que ejerza con mano firme, como la de un cirujano de hierro, y que emprenda una acción enérgica sobre el país para solucionar sus problemas, ¿no? Como si el país estuviera enfermo y tuviera que llegar un cirujano con mano de hierro para solucionar los problemas. Para solucionar estos problemas se entiende que solo se puede hacer más allá de los límites de la Constitución de 1876 y del propio Estado liberal, es decir, bajo un gobierno dictatorial, ¿no? Y esto es lo que va a ocurrir. Llegará Miguel Primo de Rivera al poder. En la primavera de 1923 la conspiración militar estaba en boca de todos. Primo de Rivera era popular entre la burguesía y la patronal catalana, con lo cual parte del nacionalismo catalán no va a ver con mal ojo la llegada de Primo de Rivera, ya que muestra un talante duro contra las revueltas obreras, y eso es lo que va a necesitar parte de esa burguesía, por ejemplo, catalana, y parte de ese nacionalismo catalán. En general, a Primo de Rivera muchos sectores le van a ver como una solución
necesaria, pero siempre y cuando su actuación fuera temporal, es decir, tuviera una fecha de caducidad, que solucione los problemas y que se retire, ¿no? Es decir, esa presentación de solución urgente, como la de un médico con cirujano de hierro, está también construida bajo la idea de que la intervención militar, la dictadura, tenga una fecha de caducidad y no se prolongue en el tiempo. Cuando veamos que, o se intuya que Primo de Rivera quiere institucionalizarse e ir más allá de ser un cirujano, empezará a tener problemas más fuertes de oposición la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, el 12 de septiembre da el golpe militar, el golpe de Estado. El 13 aparece en la prensa un manifiesto del militar, por ejemplo, que se publica en La Vanguardia de Barcelona, y se inicia la primera fase de su dictadura. La dictadura dura de 1923 a 1930 y tiene dos periodos. El primer periodo es el periodo militar, directorio militar, de 1923 a 1925, y el segundo, del 25 al 30, será el directorio civil. En el primero, los gabinetes, el gobierno está formado por militares exclusivamente, y en el segundo va a empezar a introducirse elementos de la población civil, ¿no? Bien, pero eso llegará después. Empezamos por este directorio militar, 1923-1925. Todo el gabinete, todos los ministros son elegidos, todo el gobierno, por el Primo de Rivera entre militares, son exclusivamente militares. Y todos ellos son responsables ante el dictador. Es el dictador el que da el apoyo o el que retira el apoyo a este directorio, que es el único que tiene atribuciones para despojar directamente con el rey. Y aquí volvemos a la idea de que ha quedado unida la monarquía a la dictadura de Primo de Rivera. Las primeras medidas fueron la disolución del Congreso y la suspensión de la Constitución de 1900, pero es 1876, no 1976, hay un error ahí, 1876, se disuelve el Congreso, algo que tampoco sería traumático porque ya había tiempo, con dato, por ejemplo, y la Asamblea de Parlamentarios fue una muestra de ello, en que no se convocaba el Congreso. Y ahora el paso más allá es que se suspende la Constitución de la Restauración, la de Cánovas del Castillo, la de 1876. Y con la supresión de la Constitución se suprimen los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, tales como el derecho de reunión, el derecho de asociación o de información. Se van a sustituir a los gobernadores civiles, delegados políticos, por militares, y se va a publicar un estatuto municipal de 1994. El primer problema a resolver es el problema de Marruecos, que se aborda con la intervención conjunta franco-española en la bahía de Alhucemas, con ese desembarco de Alhucemas de 1925, que es un prototipo del futuro desembarco de Normandía, ¿no? Una vez un desembarco de tropas importante en la bahía de Alhucemas, en el norte de Marruecos. Se archiva el expediente Picasso, aquel que empezaba a intuirse en la población española que detrás del desastre de Anual, tema de Marruecos que vimos antes, estaba el rey. Se ilegaliza la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo Anarquista, radicalizando mucho más el movimiento anarquista, fundando la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. También se va a reprimir a los nacionalistas, aunque ya hemos dicho que una parte de la burguesía catalana no ve mal la llegada de Primo de Rivera para solucionar el pistolerismo de Barcelona, la guerra social de Barcelona. Y las competencias de orden público van a ser encargado al general Martínez Amigo, que va a ser conocido por los métodos represivos y especialmente por la aplicación de la ley de fugas. ¿Por qué, entre comillas, esto de ley de fugas? Es un recurso típico en regímenes totalitarios, ¿no? Aquel ley de fugas que permite a los militares, policías, disparar a matar en caso de que un detenido se fugue. Curiosamente, se incrementa el deseo no solamente de los detenidos de huir, sino también del número de detenidos. De tal manera que parece que todos quieren fugarse. Es una manera de mantener contra la población de manera ilegal, ¿no? Es decir, a través de un método represivo como es el disparar y luego decir que se estaba fugando. Se legalizan las centrales sindicales, en este caso las socialistas, aunque se crea, ¿no?, la UGT en ese caso, aunque se crea un sindicato corporativo. Primo de Rivera imita mucho la política de Mussolini, el fascismo de Mussolini, que
tiene una visión de la sociedad en la cual no hay clases sociales, sino que hay una patria común, ¿no? Por encima de las clases sociales está la patria, y hay una especie de padre de la patria que media entre sus hijos, que quiere igual. Sus hijos son los obreros y sus hijos son los burgueses, hijos de la patria. No hay clase social si no hay patria. En caso de que los hijos de la patria tengan problemillas, pues la dictadura media para solucionar esos problemillas. Y esto es el comité paritario, ¿no? El comité paritario es una institución en la cual el sindicato corporativo apela en el comité paritario, que también está compuesto por empresas, por el sector empresarial, para pedir reivindicaciones laborales, ¿no? Obviamente el árbitro es el Estado, la dictadura, y es un árbitro un poquito de parte, ¿no? Es un árbitro que en cierta medida le cae mejor los hijos burgueses que los hijos obreros. Bien, la colaboración o no con el comité paritario y con este sindicato corporativo va a plantear un problema en el PSOE y el UGT, donde va a haber posturas encontradas si participar o no indirectamente en este comité paritario. De 1926 a 1930 es el periodo del directorio civil. Primo de Rivera, ante los supuestos éxitos de la dictadura, por ejemplo el fin de la guerra de Marruecos, y con eso se calma parte de las reivindicaciones de las quintas, ¿no?, que habíamos hablado tantas veces en estos vídeos, y por lo tanto un problema soluciona de la clase obrera por evitar la muerte de los hijos o los maridos que van al ejército, ¿no? Y que pueden morir en la guerra de Marruecos. Esto es un éxito claro, el fin de la guerra de Marruecos. Va a plantear la dictadura, va a plantear su continuidad más allá en el tiempo, no prolongando la dictadura, y también intentar institucionalizarlo. Y este es el principio del fin de la dictadura, ¿no? Porque ya hemos dicho que la dictadura llega más o menos como mal menor, siempre y cuando solucionara problemas y tuviese un tiempo establecido y luego se retirase, ¿no? Como un cirujano, que, volviendo a la figura del cirujano de hierro, opera el país, lo salva y se retira, ¿no? Bien, el hecho de anunciar que se institucionaliza buscando apoyos civiles, entrando en el gobierno personalidades del mundo civil como Calvo Sotelo, o creando un partido único, en la Unión Patriótica, el partido de Primo de Rivera, que será el único legal del país y que da un barniz político a la dictadura y que anuncia sobre todo su institucionalización, o lo que es lo mismo, lanza un mensaje de que va a continuar en el tiempo, pues pondrá cada vez más gente en su contra, ¿no? Bueno, en este periodo se va a centrar mucho en la política económica, que se va a caracterizar en un intervencionismo del Estado, casi como el modelo comunista, ¿no? Es decir, el Estado va a ser el protagonista de la intervención económica. Por ejemplo, se van a conceder monopolios, tanto a nivel estatal, privatizándolos, siendo nacionales, como a nivel público, como a nivel privado, perdón. Como por ejemplo, se otorga el monopolio del tabaco a Juan March, alguien privado, o se funda la CAMSA y la Telefónica como empresas públicas del Estado, ¿no? La CAMSA Petróleos, Telefónica, todo el mundo sabe a qué se dedica. La próspera situación económica del periodo posbélico de la Primera Guerra Mundial le viene de cara, le beneficia la dictadura, aunque todo cambiará con el famoso crack de 1929, el famoso crack de la Bolsa de Nueva York. Bien, esta primera situación económica hasta 1929 va a permitir al Estado fomentar un importante plan de obras públicas, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de red de carreteras, de ferrocarriles, la extensión también de áreas de regadío. Todo esto influenciado mucho por las ideas regeneracionistas que habíamos visto en su momento tras la crisis de 1898, ¿no? La crisis de Cuba. Bien, la oposición a la dictadura va a crecer rápidamente tras la crisis de 1929, ¿no? Cuando la bolsa de Nueva York cae y constipa, ¿no?, y pone malo a todas las bolsas mundiales, ¿no? Es el gran crack de 1929. Las fuerzas políticas y sociales se van a movilizar en contra de la dictadura, también se le va a unir parte del ejército, por ejemplo, tras el problema de la disolución del arma de artillería, y ante estos pocos apoyos que detecta el dictador, termina por dimitir en 1930.
y aquí le va a crear un problema ya a la monarquía. De 1930 a 1931 se inicia el periodo conocido como la dicta blanda, que terminará en la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Tras la renuncia del dictador, el rey nombra a Berenguer, al general Berenguer, como presidente del gobierno, con la misión de volver al sistema constitucional de la Restauración, con la misión de volver a la vieja Restauración, ¿no? Sin embargo, los propios partidos de la Restauración están cabreados con que el rey hubiese tolerado a Primo de Rivera y la oposición no quiere colaborar. Obviamente no le gusta la Restauración, con lo que es difícil la vuelta al sistema de la Restauración y a la Constitución de 1876. Durante este periodo se produce un auge del movimiento republicano, que va a firmar en San Sebastián el llamado Pacto de San Sebastián en 1930. Que ahí tenéis una foto de los firmantes del Pacto de San Sebastián, en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, que anticipará la llegada de la Segunda República y el gobierno provisional de la Segunda República. Los firmantes del Pacto de San Sebastián sería el Partido Republicano Radical de Lerroux, el Partido Republicano Socialista de Marcelino Domingo, la Acción Republicana de Manuel Azaña, la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Aura, más republicanos gallegos y catalanes. Más tarde se unirán al Pacto de San Sebastián el Partido Socialista. El 12 de diciembre de 1931 se subleva la guarnición militar de Jaca, en el Pirineo, que fracasa, tras lo cual Berenguer dimite y el rey va a nombrar como jefe del gobierno al almirante Aznar, que era el jefe de su casa, de la casa militar, ¿no? De la casa real, el cual tiene como misión ya incipiente retornar por la fuerza casi al sistema de la Restauración, que no había conseguido Berenguer. Bien, el almirante Aznar entiende que es más peligroso unas elecciones a Cortes Generales para el futuro de la monarquía y convoca elecciones de carácter municipal para elegir alcaldes, para el día 12 de abril de 1931. Y empezamos aquí ya con un tema que enlazaremos en el siguiente, con la República, ¿no? El resultado es controvertido, lo sigue siendo, pero podemos lanzar dos mensajes. Por un lado, las candidaturas republicanas que se presentan a las elecciones del 12 de abril vencen mayoritariamente en las ciudades, en las capitales de provincia, en las zonas urbanas, de forma aplastante, aunque todavía está en duda el resultado general, ¿no? Es verdad que queda muy ajustado, con incluso una victoria pequeña por parte de las candidaturas monárquicas. Pero si enlazamos eso con el tema del caciquismo, podemos ver que el voto más libre es el voto de las ciudades y por lo tanto que el resultado electoral es más libre en las ciudades que en el campo. En cualquier caso, como consecuencia de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en el que la victoria de las candidaturas republicanas en las ciudades es muy importante, el rey tantea apoyos y ve que tiene pocos y decide irse al exilio, proclamándose la Segunda República Española. Y ese será el siguiente tema, ¿no? Hablaremos ya en el siguiente bloque, en el bloque que nos viene por delante, el bloque 10, estaremos hablando de la Segunda República y también de la Guerra Civil. Bien, en cualquier caso, le damos una vuelta a todos estos vídeos si lo necesitáis, especialmente aquellos temas que os han quedado un poquito más dudosos cuando leáis los apuntes. Podéis otra vez volver a los vídeos para entender la explicación y nos vemos en el siguiente vídeo, que estamos entrando en la etapa final, estaremos entrando en la Segunda República y en la Guerra Civil.